Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en el Restaurador Televisión. Espero que estén bien, que Dios les esté bendiciendo en cada área de sus vidas, que estén contentos, que estén alegres, aún en medio de las dificultades, que puedan lograr sonreír, ¿no? Porque eso es lo lindo. Siempre es lindo pasar buenos momentos y sonreímos, pero que es más difícil, ¿no? Cuando estamos pasando por pruebas, sonreír. Te animamos porque todo tiene su tiempo en esta vida, como dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, dice todo tiene su tiempo en esta vida, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de pereza y tiempo de diligencia. Hay tiempo para todo, tiempos de proyectos, tiempos en los cuales no tanto proyecto y más dedicación a la familia, hay tiempo para todo. Y hay veces que tenemos que aprender a distribuir nuestro tiempo, ¿no? Porque está bien que tenga todo su tiempo, pero también tenemos que organizar ese tiempo, ¿no? Como siempre les decimos, tenemos que darle gracias a Dios porque es Él el que nos brinda esta oportunidad de estar junto a ustedes. Quiero comunicarles que en este mes de abril anhelamos de corazón ya empezar a salir todos los días, de lunes a viernes y los domingos al aire. Y creo que para mi vida de por sí es de bendición porque somos conscientes que cada vez que estamos saliendo al aire, las personas se comunican con nosotros, nos mandan mensajes y cada vez nos damos cuenta que hay muchísima necesidad y qué lindo que nosotros podemos ser de bendición para aquellas personas que están pasando por muchas pruebas. Por eso siempre les decimos que agenden el número del programa, el 155-157-374, para que nos manden el mensaje y si hay algún tipo de pedido de oración o si quieren que visitemos su hogar para que oremos allí, sea cual sea la petición, nosotros estamos abiertos. También abrimos las puertas para que si te animás a contar tu testimonio, nosotros nos comunicaremos enseguida con vos y vamos a citar algún día en el cual podamos grabar tu testimonio. Estoy seguro que tu testimonio será de mucha bendición. Nosotros así lo creemos. De hecho, hemos traído a muchísimas personas a entrevistar y se vienen muchas más. Y creemos que esto es, ¿no? No tan solo predicar la palabra de Dios, sino que a través del testimonio de otras personas tu fe se aumente. De hecho, se aumenta tu fe y se aumenta la mía, porque yo veo me sorprendo las obras que hace Dios, ¿no? Los milagros que está haciendo nuestro papito en esta tierra, ¿no? Necesitamos de nuestro mundo, necesita de ti, dice el tema de inicio de este programa, nuestro mundo. Estamos necesitados de ti y lo reconocemos y acudimos a ti. Por eso, qué lindo que es acudir a Dios, qué lindo que es estar con nuestro Padre y refugiarnos en sus alas. Gracias a vos que te comunicas con nosotros, que nos estás siguiendo. Gracias a aquellas personas que nos auspician, que apoyan esta visión de afectar a esta sociedad. Frase de este día, frase para reflexionar en el día de hoy, dice: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ignorancia. Vuelvo a repetirlo, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ignorancia. Presten atención en algo porque es importante esto. Muchas personas fracasan, todos fracasamos, pero en medio de esos fracasos, después de haberlos pasado, no puede ser que nosotros no hayamos aprendido algo.
Cada hecho, cada acontecimiento, sea positivo o sea negativo, llamado fracaso o error o equivocación, tiene que conllevar, obviamente traen consecuencias a nuestras vidas, pero sobre todo tenemos que sacar una enseñanza. Como dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. Aquí estamos justificándonos y no estamos reconociendo cuando nos equivocamos. Pero también te digo que cuando te equivocas o cuando fracasás, tenés que aprender a aprender de ello precisamente. Aprender de ese error, de ese fracaso. Porque eso te llevará a tener esa evolución, ya sea mental, psicológica, esa evolución espiritual. El Restaurador Televisión, una evolución espiritual. Comprendimos esto, que nuestra vida está muchas veces cargada de errores, de fracasos, pero nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir evolucionando. Esa evolución es cuestión de ir aprendiendo constantemente, de tener nuestra mente abierta y si alguna persona te dice, mira, te has equivocado en esto, y decir, bueno, es verdad, me he equivocado, reconocer, no justificar mi error, sino aprender de ese error. Entonces, esto es la frase en este día de hoy que nos lleva a esta reflexión. Aprendamos de nuestros errores, no nos justifiquemos, y esto nos va a permitir crecer y crecer. Y eso es nosotros lo que queremos, crecer como personas. Siempre hago esta oración a Dios y le pido que Él me permita parecerme cada día más a Él, crecer como persona, ser ese buen samaritano, porque reconozco mis falencias, reconozco mis errores, y a través de ese reconocimiento Dios se complace en ayudarme a crecer y a madurar. Lo mismo te lo entrego a vos como consejo. Así que bueno, esta es la frase para reflexionar. Vamos a pasar al primer corte publicitario. En el segundo bloque se viene un mensaje titulado La entrada al reino de Dios. Vamos a ver cómo es esta entrada, si podemos llegar a ver este reino de Dios, si lo podemos llegar a ejercer. Entonces no te vayas, quédate con nosotros, pasamos al primer corte. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya hemos llegado al segundo bloque del Restaurador. Como siempre, pueden comunicarse al teléfono que está saliendo en pantalla 155-157-374. También aprovecho a enviarles saludos a aquellas personas que nos están siguiendo por la página web en Facebook o en YouTube. Ahí es donde subimos constantemente los programas. Toda la semana estamos subiendo los programas y las personas nos dejan comentarios, nos dejan mensajes y también aprovecho a enviarle un saludo, que sepan que los tenemos en cuenta. El mensaje que les traigo en este día de hoy, la entrada al reino de Dios. ¿Cómo hacer para entrar al reino de Dios? Y si es correcto que aquella persona que hace la oración de fe ya ha nacido de nuevo. Porque está esto que dice, vos haces la oración de fe y has nacido de nuevo.
Y vamos a ver a través de la palabra de Dios que no es tan así como se dice, ¿no? Tenemos que ir derecho a la palabra de Dios y saber las cosas tal cual son. Hay que ir al punto, hay que a sacar las cosas como son. Y no encubrir cosas que quizás vienen por tradición y que creemos que es lo correcto. Entonces, quiero que me acompañes conmigo. Vamos a leer varios versículos de diferentes libros. Quiero que me acompañes conmigo al libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 3, es un capítulo muy conocido de Jesús y Nicodemo, muy predicado, pero quizás no lo hemos interpretado como lo debemos de interpretar. Jesús y Nicodemo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 3. Acompáñame, por favor, si tenés alguna Biblia, acompáñame, así sos partícipe de esto. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, si era un principal entre los judíos, era una persona que tenía mucha lectura de la palabra de Dios, comunión con Dios la tendría, era entre de los principales. Y este hombre se interesó mucho en Jesús porque vio en Jesús algo diferente. Y dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, Rabí significa maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo estaba muy acertado porque es verdad, las señales que estaba haciendo Jesús no se habían hecho antes. Jesús vino a traer un antes y un después, por así decirlo, ¿no? En el reino de Dios ocurrían milagros, ocurrían sanaciones. Esto era parte del reino de Dios. Los muertos eran resucitados. Y muchos milagros que hizo Jesús, porque Él decía a sus discípulos, cuando vayan a predicar de a dos, digan estas palabras: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el reino de Dios. Y en el reino de Dios ocurren las cosas muy diferentes. Aquí el gobernante, el Dios de este mundo, que es Satanás, según relata la Biblia, él hace las cosas de una manera totalmente diferente. Recuerden que Satanás vino a matar, a destruir, a poner distensión, a matar, destruir, a mentir, a destruir las familias. A eso vino Satanás. Pero Jesús vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a establecer su reino sobre nuestras vidas. Si es reino, Él es nuestro rey. Y Él quiere reinar, quiere ser el número uno en nuestras vidas. Entonces, miren lo que le responde Jesús a Nicodemo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, prestan atención, el que no naciere de nuevo, no puede ver, quédense con esta palabra, no puede ver el reino de Dios. Hay muchas personas que están en la misa, en la iglesia, que llevan años y no han visto el reino de Dios. Y en el reino de Dios ocurren los milagros, ocurren las sanaciones. Entonces Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la primera palabra, ver. No puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se pregunta, ¿nacer de nuevo? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba interpretando las cosas natural. No podía llegar a interpretar a interpretar lo espiritual. La Biblia relata que el hombre carnal no puede interpretar las cosas espirituales. Es así. Entonces él le decía, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer? No entendía nada. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ahí añade una cosa nueva, dice, el que no naciere de agua y espíritu, dice, no puede entrar. Ahora, la primera fue ver el reino de Dios. Ahora no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, referido al Espíritu Santo, dice, sopla de todo de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y sigue, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús se le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro, porque Jesús le estaba hablando cosas espirituales y él todavía tenía ese lado carnal y no podía ver las cosas espirituales. Y le dice, de cierto te digo nuevamente, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. 3 cosas que quiero que te quedes. Ver el reino de Dios,
entrar en el reino de Dios y hemos visto, lo que hemos visto, testificamos. Ahora quiero que me presten atención en algo. Todo nacimiento tiene su proceso. Todo nacimiento tiene su proceso. De hecho, cuando una persona es engendrada, tiene que pasar un periodo de tiempo para que nazca. Y acá Jesús habla de nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua, de espíritu, nacer espiritualmente, nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Porque ese nacimiento de nuevo nos permite entrar, ver el reino de Dios y testificar de él, ver las maravillas de Dios. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué pasa que personas que llevan 20 años en un templo y no han salido a predicar, no le han predicado a nadie? ¿Dónde está ese nuevo nacimiento, entre comillas, que hablaba? ¿No será que estará pasando algo diferente? Entonces Dios me llevó a esta reflexión. Él me dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y acá está hablando de entrar en el reino de Dios. Ahora présteme atención. En San Juan, seguimos en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Presten atención. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Presten atención. Esa oración de fe que podemos llegar a hacer, está bien, nosotros aceptamos a Jesús de nuestro corazón, pero es de voluntad de Dios que nazcamos de nuevo. Es de voluntad de Dios. Y ahora quiero que vean esto. El hijo no es hijo hasta que no es nacido, hasta que no ve las cosas, hasta que no nace, no puede ver el reino. Entonces me llevó Dios a esta reflexión, que hay muchísimas personas cristianas que son engendradas y que no han todavía pasado este periodo, o sea, que siguen en ese periodo de engendramiento y no han nacido de nuevo. Por eso nos encontramos personas que no predican la palabra de Dios, que solamente van a los templos, escuchan la palabra de Dios y se van. Reciben el alimento espiritual y se van. Personas que se nutren nada más, se están nutriendo, pero que no ejercen esa autoridad que Dios les ha dado, que es el poder ver el reino de Dios, testificar. Jesús mismo lo enseñaba acá en San Juan, que lo estaba diciendo, hemos visto, nosotros testificamos lo que hemos visto. Le habla cómo entrar en el reino de Dios, les enseña bien cómo entrar. Es necesario nacer de nuevo. Y es de voluntad de Dios nacer de nuevo. Ahora bien, quiero que me presten atención, porque aquí habla que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ahora, hay una cualidad que tienen las personas que son nacidas de nuevo, las que son nacidas espirituales, las que son nacidas de espíritu. Dice que el viento sopla de donde quiere, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La persona que es nacida de nuevo oye al Espíritu Santo. Oye al Espíritu Santo y es guiada. Entonces vos no sabés a dónde va, porque el Espíritu Santo la manda a un lugar y a otro. Y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos que nos enseña que hombres de Dios escuchaban la voz del Espíritu Santo, o venía un ángel y le hablaba. En el caso de Felipe, que Felipe agarró y le dijo, es necesario que vayas a tal lugar. Él escuchaba la voz y se iba hasta allá. Entonces es como que está dando ejemplo de esto, que el viento sopla de donde quiere, oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, esos son los guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, y dice, capítulo 8, versículo 13, y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí dice algo muy importante que corrobora lo que Dios ha entregado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, presten atención, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos nacidos de nuevo, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo me encuentro que he ido a muchos templos y me encuentro personas que no son guiadas por el Espíritu Santo y se dicen ser nacidos de nuevo. No. El que es nacido de nuevo, ese es guiado por el Espíritu Santo.
¿Y el Espíritu Santo a qué lo va a guiar? Lo va a guiar a una vida de devoción a Dios, a una vida de oración, a una vida de preparación en su palabra, porque sabe que es necesario predicar el Evangelio, que es necesario predicar a aquellas personas que están necesitadas. Para cerrar este mensaje y dejar las cosas más claras, quiero que me acompañes al libro de Primera de Juan. En el capítulo 3 lleva como título Hijos de Dios, Hijos de Dios. Y quiero que presten atención. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: todo aquel que es nacido de Dios, volvemos otra vez a ver esto, el nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, que es el nacimiento espiritual, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Presten atención, los que son nacidos de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios, la semilla, la palabra de Dios, el temor de Dios les impide pecar. Y si pecan, automáticamente ellos corren a la planta de Dios a pedir misericordia, porque su espíritu está agitado, su espíritu está con temor de decir, hice algo mal. Enseguida, eso es automático. Eso es lo que le pasa a las personas que son nacidas de nuevo. Son guiados por el Espíritu Santo. Uno puede tropezar porque no es perfecto, pero automáticamente corremos a las plantas de Jesús pidiéndole misericordia y perdón. Y en el versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. Quiero volver a reiterar esto de sacar este mito, por así decirlo, que hacemos esta oración de nuevo, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, que no digo que está mal porque es lo correcto, pero decimos, esta persona que ha aceptado a Cristo en su corazón ya ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo todavía. Él ha sido gestado. Presten atención, ha sido gestado. Cuando un niño es gestado, pasa un periodo de tiempo, pasan 9 meses, y recién ahí, si Dios lo permite, puede llegar a nacer. Y quiero reiterar esto con la parábola de las semillas. Presten atención. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 3 al 8, te enseña la parábola de la semilla. Y él te dice, este es el hombre, el pastor sale y tira la semilla. Y la semilla hay una que cae en el camino, y según cuenta la Biblia, que viene Satanás y la arrebata y se la lleva. Entonces dice, esta es la palabra de Dios que es sembrada en los corazones de las personas, pero viene Satanás y se la arrebata. Dice, otra semilla es caída en las piedras, arriba de las piedras. Y ellas tienden a echar raíces, pero son de corta duración. Entonces te dice Jesús, esta es la semilla que cae en los corazones de los hombres, pero no tienen raíces profundas, y vienen las dificultades, vienen las pruebas y se va esa semilla. Son de poca duración, de poca constancia. Las pruebas vienen, las dificultades vienen y dejan de creer en Dios. Esas son las semillas que caen en los pedregales. Luego dice que hay otra semilla que cae junto a las espigas, con las espigas. Y esa semilla intenta crecer, pero dice que las espigas la aprietan y no le permiten crecer. Entonces Jesús enseña y dice, esa semilla es la que entró en los corazones de las personas, pero los afanes de este mundo le impiden crecer. Los afanes, los deleites le impiden crecer. Esa es la semilla que cae ahí entre las espigas. Los afanes, ya sea, los juegos, la diversión, el casino, los afanes de este mundo le impiden crecer. Y luego dice la otra, hay otra semilla que es llevada a los corazones, que cae en buena tierra, y esa semilla da fruta al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora bien, hay que interpretar esto. La semilla tiene que pasar un periodo de tiempo, hay que regarla, hay que regar esa semilla para que luego dé frutos, para que luego nazca ese fruto. La semilla cae, se tiene que regar, se tiene que cuidar para que luego nazca. Lo mismo es lo que nos está pasando, lo lleva a la vida espiritual. Hay muchas personas, muchos creyentes que son concebidos, pero no son nacidos de nuevo. Personas que necesitan nacer de nuevo. Personas que necesitan buscar de Dios. Y es de Dios. Prestan atención. En el libro de Lucas, en el último capítulo, cuando habla acerca del camino a Emaús, dice algo muy importante. Jesús se acerca
a dos de sus discípulos y les empieza a declarar las Escrituras. Y llega una parte que ustedes van a leer que dice, y Dios les abrió el entendimiento. Entonces ahí Dios me hizo un clic y me dice, es verdad, es de Dios el que abre el entendimiento, es Dios el que nos permite nacer de nuevo, es Dios el que da la vida, es Dios el que permite que recibas esta semilla y es Dios el que te pregunta, el que te lleva a esta reflexión y decirte, ¿en verdad soy nacido de nuevo? ¿Soy guiado por el Espíritu Santo? Si en Romanos me dice que aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿O seré un hijo concebido todavía y no he nacido de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, de cierto te digo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios ocurren las cosas. Yo he visto milagros, he visto sanaciones. Y eso es ver el reino de Dios. Lo mismo te llevo a esta reflexión. Te pregunto, ¿crees que eres concebido o que eres nacido de nuevo? La contestación está en vos. Esa fue la pregunta, vos tenés que responderla. Anhelo de corazón que este mensaje haya roto los velos que tras muchos años y muchas personas han estado veladas creyendo que al hacer la oración de fe ya han nacido de nuevo. Y lejos está de la realidad. Aquellas personas, por eso nos encontramos, prestan atención a otra cosa, por eso nos encontramos personas que llevan tantos años en la iglesia y si no han cambiado, siguen igual, no hay ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no han dejado actuar el Espíritu Santo, porque no han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no las guía. Personas que años, conozco así personas, y no veo ningún crecimiento espiritual. Son concebidas, personas que necesitan todavía pasar un periodo de tiempo más, y si es la voluntad de Dios, abrirles el entendimiento. Me ha pasado y lo veo constantemente. Anhelo de corazón que este mensaje haya sido de revelación para sus vidas. Vamos a pasar al último corte publicitario. Recuerden que pueden llegar a comunicarse al 155-157-374. Pasemos al último corte publicitario. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ignorancia. Así empezaba el programa de hoy con esa frase para reflexionar, que nos decía, no nos justifiquemos de nuestros fallos, de nuestros errores, más bien aprendamos de ellos, reconozcamos nuestros errores y aprendamos y revoquémoslo, o sea, hagamos algo diferente y no volverá a equivocarnos, no seamos como el necio que vuelve otra vez a la misma equivocación. No, tenemos que aprender, tenemos que evolucionar, crecer espiritualmente y mentalmente. Y eso lo hacemos a través de la reflexión, decir, ¿qué me dejó esto? ¿De qué aprendí de este fracaso, de este error? Bueno, así comenzaba este programa. Y en el segundo bloque entregué un mensaje llamado La entrada al reino de Dios. La entrada al reino de Dios.
Y la palabra clave que utilizaba Jesús para entrar al reino de Dios, y en el reino de Dios ocurren los milagros, las sanaciones, se predica la palabra, en el reino de Dios hay una comunión íntima con el Espíritu Santo, hay oración, hay amor por sobre todas las cosas. Eso es el reino de Dios. Bueno, ¿cómo entrar al reino de Dios? Jesús hablaba a Nicodemo de esta manera: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Y ahí les llevaba a la reflexión que hay muchísimas personas que han aceptado a Cristo en su corazón, han hecho esa oración de fe, y ahí pasás a ser concebido de Dios, por así decirlo. Quiero que lo lleven a esto: concebido de Dios, no nacido de nuevo. Una persona concebida tiene que pasar un periodo de tiempo y recién a los 9, 8 meses, 7 meses nace esa persona. Y hay muchas personas que en eso de estar concebidos han pasado años. Y eso es lo que quiero que llevemos a la reflexión. Si vemos que somos una persona que somos duras, estructuradas, entonces señala que no hemos nacido de nuevo, porque no hemos permitido dejarnos llevar por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a querer? Va a querer el crecimiento espiritual nuestro, va a querer el crecimiento en todas nuestras áreas. De hecho, en tercera de Juan, Dios nos enseña que Él quiere bendecirnos en cada área de nuestras vidas. En cada área, se refiere en lo espiritual, en lo material, en la salud, en todo los quiere bendecir Dios. Pero tenemos que llegar a ser guiados. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, esos son los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Eso es importante entender, la diferencia que hay de uno a otro. ¿En cuál estás vos? Anhelo de corazón que este mensaje haya sido de reflexión y que te haya abierto, Dios, el entendimiento para darte cuenta que quizás hasta has pasado mucho tiempo de estar concebido y ya es necesario que nazcas de nuevo. Este ha sido el programa de El Restaurador TV. Puedes llegar, como siempre, a comunicarte con nosotros al 155-157-374. Abrimos las puertas, pedido de oración. Si quieres que visitemos tu hogar o quieres contar tu testimonio, eso es lo que el equipo del Restaurador te está brindando. Desde ya, muchas gracias por tu compañía y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer.